vamos a hacer la evaluación propiamente dicha, ¿no? De lo que les he mencionado. Se va a recomendar que el paciente esté en posición supina, con las rodillas flectadas, o sea, dobladitas, y con los brazos hacia los lados. Y siempre recuerden que para examinar pacientes lo van a hacer siempre por el lado derecho, ¿ya? Siempre al lado derecho del paciente. El paciente pediátrico hay que tener mucho cuidado, hay que ver el lugar, las condiciones donde tú estás examinando al paciente. En esta temporada de invierno precalentamos las manos para tocar al niño, distraemos, de repente si ya te colabora o te va diciendo que viene por un dolor abdominal, le vas hablando de otras cosas, le vas preguntando cómo se llama, ¿no? ¿Qué está haciendo acá? ¿Cómo se llama mamá, papá? Y los distraes. En los lactantes, más chiquitines, pues de repente, pues y no va a haber mayor cosa, nos vamos a guiar de repente de la inspección o de repente de la palpación, porque ya ellos no nos van a manifestar que les está doliendo tal o cual cosa, ¿no? Y obviamente, pues deben recordar que los niños tienen pues esas barriguitas tan pequeñitas, por lo tanto que la fuerza no debe ser tan exagerada, ¿no? Y de repente alguien tiene las manos muy grandes y tener un poco de cuidado a la hora de la evaluación. Recordemos, ¿no? Que se realiza la evaluación con la inspección, ¿no? Mirando, palpando, percutiendo y auscultando. ¿De acuerdo? No olvidar la parte posterior, porque el abdomen no solamente es la parte interior, ¿no? Sino también vamos a ver la región lumbar, ¿no? Que vale la pena también recalcar cuando ustedes estén examinando al pequeño paciente. Existen unas variaciones normales del abdomen, ¿no? El niño normalmente tiene un abdomen globoso, ¿ya? Es panzoncito por naturaleza, cabezoncito y panzoncito, ¿no? Es panzoncito porque, bueno, básicamente se explica que las vísceras abdominales son más grandes todavía en el pequeño paciente y el tono muscular es más disminuido, ¿ya? Normalmente a nivel abdominal existe la diastasis de rectos, ¿no? Donde va a haber, digamos, una salida, un orificio donde va a poder protruir inclusive algunas hernias de manera fisiológica hasta los 4 a 6 meses con una posterior reducción de estas a nivel umbilical, ¿ya? Obviamente, ¿no? Esta diástasis de recto digamos, se logra por madurar, por fortalecer hacia más o menos los 2 años del paciente, ¿no? El sistema piloso de estos pacientes pues es ausente, ¿no? Comparación del adulto, de la mujer o del propio anciano que puede sacar unas comparativas, ¿no? Bien, en cuanto a la inspección, inspeccionamos cómo, viendo la forma del abdomen, si este es curvado, protuberante, es plano, es excavado, está simétrico o no. Vamos a evaluar de repente si hay lesiones externas vistas rápidamente, manchas, coloraciones, anteriores cicatrices, ¿no? Movilidad, el niño normalmente utiliza el abdomen para la respiración, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros a la hora de evaluar esto también observemos si este abdomen se moviliza, ¿ya? Y podemos inclusive fijarnos en el movimiento abdominal para ver la frecuencia respiratoria del paciente. O por lo contrario, que este abdomen no se mueva, esté paralizado. Bien, en la inspección valoramos la piel, como les mencioné, lesiones hipopigmentadas, estrías, etcétera, y a nivel del cordón umbilical, ¿no? Ya veremos que el cordón umbilical es muy importante observarlo en la etapa neonatal, ver si hay secreciones, si todavía está presente o ya ha caído precozmente, ¿no? Ya veremos más adelante esto. Hay algunas causas, digamos, que pueden causar distensión abdominal en el niño, ¿ya? Como les dije anteriormente, el abdomen del niño es normalmente globoso, ¿no? Es fisiológico, por así decirlo, hasta los 4 años, ¿ok? Pero existen causas, obviamente, en esta temporada que pueden ser patológicas, como por ejemplo por presencia de líquidos, ¿no? Problemas de peritonitis, insuficiencias cardíacas, síndromes nefróticos, etc., ¿ya? Puede ser también que hay una distensión por un tema de meteorismo, pacientes estreñidos, enfermedades de Hirschsprung, obstrucciones intestinales, ¿no? Etcétera. Por tumoraciones de nivel renal, hidronefrosis, riñones poliquísticos, o otros tumores, y las visceromegalias que se pueden detectar también en los pequeños pacientes a nivel hepático o esplénico. Y además también se pueden encontrar causas de distensión por defectos de pared, ¿no? Es lo que les mencionaba. Las diastasis de los rectos
Puede ser que haya una protuberancia a nivel umbilical, donde tengamos una hernia umbilical, una hernia epigástrica, lipomas u otras enfermedades que puedan hacer que se distienda el útero. Vean ustedes que existen algunas alteraciones en cada estas imágenes para que puedan observar el vientre en obús, donde vemos la protuberancia de esta niña, ¿no? En posición lateral, ¿no? En esta distensión. Esto se debe por una oclusión del intestino delgado, vientre en batracio, ¿no? Esta forma abombada de este vientre se da por oclusiones intestinales. Causas de distensión asimétrica, por ejemplo, los vólvulos, como ven en esta imagen punteada, donde se ha producido el vólvulo. Abdomen plano o estable puede ser por un paciente delgado que esté con una contractura muscular, niños de repente pues, delgados, ¿no? O pacientes que estén nerviosos, que tengan contractura provocada por ellos mismos, o en situaciones de perforación abdominal también se puede ver abdomen estable. Obviamente este abdomen va a estar asociado a un dolor abdominal probablemente. Y por otro lado tenemos el abdomen excavado, que se puede dar en pacientes delgados o hiponutridos. Y aquí las hernias diafragmáticas que pueden haber pues, ¿no? en los pequeños abdómenes del paciente, donde va a haber una distensión abdominal, se puede dar en etapa neonatal, ¿no? Por ejemplo. Otras alteraciones patológicas, tenemos abdómenes brillantes, atención, se puede describir así, con circulación colateral, signo de Cullen, que es la coloración azulada periumbilical, ¿no? Por un problema traumático o hemorrágico, signos de Grey-Turner, la ya se acuerdan ustedes en semiología, ¿no? General, la coloración azulada a nivel de flancos, las estrías producto pues de repente sobrepeso, un Cushing, y otras alteraciones que pueden hallarse, ¿no? Como las hernias que les menciono, hiatales, umbilicales, inguinales, ventrales, entre otros. No olvidar que en la inspección también es importante ver la coloración que podamos ver de repente por manchas color café con leche, presencia de algún hemangioma, de repente alguna cicatriz, ¿no? Que también sería importante. En cuanto al cordón umbilical que les mencioné, ¿no? A nivel neonatal, ustedes todavía no están llevando neo, seguramente lo verán más adelante. El cordón umbilical en el recién nacido, su caída normal es de 7 a 21 días, ¿ok? Aprox hacia los 14 días. Este es el proceso normal de la caída, donde se va a dar la momificación, ¿ya? En el momento de la momificación vamos a observar un eritema, ¿ya? Y de repente, pues, algún sangramiento cuando este cae. Pero si ya de repente continúa con un gran eritema periumbilical, de repente podría llamar la atención en pensar que estamos ante una oncalitis, ¿no? Una infección a nivel del ombligo. Recordemos que todo niño nace con un cordón umbilical. En este cordón umbilical estamos pues con dos arterias y una vena umbilical y van a estar rodeadas por el tejido gelatinoso llamado gelatina de Wharton. En cuanto a la cicatrización del ombligo, ¿no? A la larga después de la caída podemos tener variantes de ombligos como ombligos cutáneos, que son la redundancia del ombligo, de la piel, y el ombligo amniótico, en la cual pues observamos la perforación típica que queda pues en todo ombliguito. Bien, hay algunas alteraciones patológicas que les mencionaba del cordón umbilical, por ejemplo, tras la caída, la presencia del granuloma umbilical, esta cicatriz que se suele formar como si fuera un frijolito, ¿no? A veces pues suele quedar este pedacito que se va a ir cicatrizando, salvo que tenga algún grado de repente de secreción que va a ser tratado con algún pues elemento como nitrato de plata, por ejemplo, ¿no? No hay que desesperarse, simplemente hay que esperar la evolución normal de la cicatrización. No confundir con la fístula de Uraco, ya que es la salida por la zona umbilical de un conducto urinario a nivel del ombligo. Hay que tener mucho cuidado porque eso sí podría confundirse. Muchas veces pensamos que de repente está secretando porque es de la misma cicatrización del ombligo y a veces sigue saliendo, ¿no? Y me ha pasado que en algún momento llegaron a mamá diciendo, sigue mojando, mojando, mojando y nos damos cuenta que hay una fistulita que viene de repente de la vejiga o viene de la zona intestinal. Entonces hay que tener cuidado porque si lo manejamos como un granuloma, podríamos estar intentando cicatrizar algo que realmente debería ser operado, ¿no? Debería entrar a sal. Bien, hay otras alteraciones a nivel umbilical como la protrusión del divertículo de Meckel, las onfalitis que les mencioné, que es una infección a nivel periumbilical causado por gérmenes gram positivos normalmente.
¿ya? Y no olvidar las ofaloceles y gastrosquisis, ¿no? Estos efectos donde se da la protrusión o la salida de los intestinos. El ofalocele con la cobertura o dentro de lo que es el cordón umbilical, y la gastrosquisis es a nivel paraumbilical, ¿no es cierto? No protruye por el mismo conducto umbilical, sino a un costadito, ¿no? Y no hay, digamos, una cobertura, ¿no?, en las gastrosquisis. Vean ustedes otra imagen como una estrofia vesical. No son tan comunes estos casos, pero igual vale que lo comentemos, ¿ya? Sigamos con el tema de la palpación abdominal. La palpación, pues, yo la he puesto primero antes de la ocultación, porque ya en la experiencia les digo que es mejor que entremos con el paciente pediátrico como en juego, como conversar a lo que ustedes están examinando, inspeccionando. Pueden tocar manual con una sola mano primero para hacer una palpación superficial, y luego pasamos a la palpación bimanual, que es una, digamos, palpación más profunda, donde vamos a intentar buscar, pues, otros signos, presencia de masas, visceromegalias, ¿no?, en estos pequeños pacientitos. Signos que podemos encontrar: defensa muscular, que puede estar asociado a órganos inflamados, peritonitis, hipotonía muscular generalizada por una desnutrición o raquitismo, y por tumores, de repente podemos encontrar a la hora de examinar, ¿no? Hay que ver el tamaño, la posición, la forma, la consistencia, movilidad, cambio que pueda haber, ¿de acuerdo? A la hora de la palpación. Bien, por ejemplo, cuando palpamos un pacientito, por ejemplo, con una hipertrofia pilórica, normalmente es un paciente que viene por, de repente, vómitos hacia el primer mes de vida, se suele palpar a nivel de las flechitas, como ustedes ven acá, una masa, tamaño de una aceituna de 4 o 5 centímetros por debajo del reborde costal derecho, ¿no? Vean ustedes que a la hora de palpar estas pequeñas barriguitas, no hay que olvidar los orificios, como el orificio umbilical, para detectar las hernias mencionadas, y a nivel inguinal también debemos explorar, porque el abdomen va hasta esta zona, ya algún otro orificio donde pueda de repente estar protrudiendo alguna otra hernia, ¿ya? Bien, el hígado del pequeño paciente, ¿no? Como yo les mencioné anteriormente, el borde inferior en el lactante, ¿no?, va a exceder más o menos de 2 a 3 centímetros por debajo del reborde costal en el lactante. Y el lactante, como ustedes deben saber, va hasta hacia los 2 años más o menos, ¿cierto? Y en la segunda infancia, es decir, en la etapa preescolar, el hígado normal de un niño va de 1 hasta 2 centímetros, ¿ya? Entonces es normal que ustedes de repente, a la hora que empiecen a palpar, pueden empezar desde la parte inguinal hacia la parte cefálica, ¿no?, palpando este pequeño abdomen, y como referencia tomar el reborde costal. Si es lactante menor, hasta los 2 años, el hígado normal de 2 a 3 centímetros se puede encontrar, y en el preescolar de 1 hasta 2 centímetros. En la etapa escolar o adolescente ya no deberíamos encontrar un hígado por debajo de este reborde costal, porque si no estaríamos frente a una hepatomegalia. Aparte de explorarlo de repente echado al paciente, también podríamos sentarlo como está en esta imagen y ponernos en posición posterior, y también podríamos hacer la maniobra, ¿no?, desde adelante del paciente, y intentamos palpar el reborde costal para ver si hay ese bamboleo hepático. Así como el hígado, también vamos a ver el vaso, ¿no?, que se realiza de la manera contraria, ¿ya? Normalmente no se debe palpar el vaso, en excepción del recién nacido, el cual sí se puede palpar en el primer mes de vida, hasta 1 a 2 centímetros, ¿no?, el tamaño o la punta del vaso. Hay algunas, cuando encontramos un hígado por debajo o encima de los límites normales, ¿de acuerdo?, que excede la edad que les he mencionado, podemos estar de repente frente a derrames pleurales, porque el paciente viene con algún problema neumológico, alguna deformación torácica, algún tumor abdominal, o por las mismas ascitis. Hay algunas causas de hepatoesplenomegalia. Las más frecuentes son las infecciones, las hepatitis, las septicemias, ¿no?, intoxicaciones, enfermedades de la sangre, anemias hemolíticas, las leucemias, ¿ya?, etc. Hay un sinfín de causas que pueden causar, bueno, darnos un crecimiento del hígado y del vaso, ¿no? Tendríamos que ver el contexto del paciente y la edad para ver, y el tamaño el cual nosotros tocamos, para ver ante qué situación podemos estar, ¿no?, de este crecimiento.
las vísceras. Bien, no olvidar la palpación de los riñones. Los podemos hacer en esta posición, como ustedes observan, en decúbito dorsal, y se palpa con las dos manitas, ¿no? Simultáneamente, y comparamos las fosas renales. Pues ahí vamos a observar como este pequeño paciente no tiene digamos, mucho espacio antero-posterior, sí puedes utilizar tanto la parte posterior de las manos como en la imagen de la derecha, donde el examinador, ¿no?, con su pulgar se puede, ¿no?, ayudar para poder intentar palpar, ¿no?, alrededor de este riñón posible que se puede examinar, ¿no? El examinador lo que ha hecho es intentar flexionar la pierna del pacientito para que pueda llegar de mejor manera al examen físico. También existe otra maniobra, ¿no?, que es la puño-percusión lumbar, que la puedes realizar en posición sentada del paciente, ¿no?, para ver si realmente siente algún tipo de dolor o alguna molestia. Obviamente la puño-percusión lumbar te va a servir o vas a tener respuesta en un paciente ya escolar, ¿no?, más de 5 años. Entonces, de ello es un poco complicado. Bien, en cuanto a la auscultación, en el paciente recordamos calentar la campana, ¿no? Hay que empezar de repente, como he puesto en la imagen, a nivel de epigastrio, a nivel de hipocondrio derecho, al flanco derecho, al mesogastrio, vamos bajando al contrario de las agujitas de reloj, ¿ya? Los sonidos o los ruidos o borborismos normales que encontramos en este paciente pediátrico debería ser de 8 a 12 ruidos por minuto, ¿ya? Si son menos de estos cantidad que les he puesto acá, hablamos de ruidos disminuidos que pueden estar asociados a hilo paralítico, peritonitis o silencio intestinal. Y a ruidos aumentados por problemas de repente de una infección, una gastroenteritis, síndromes adherenciales, obstrucciones intestinales, podrían ser las causas del aumento de los borborismos. Bien, a la hora de la auscultación también sería importante intentar localizar los soplos. No es que lo hagamos frecuentemente, obviamente si tienes tiempo y espacio puedes realizarlo. Más o menos he colocado dónde, según qué posición puedes encontrar y puede ser indicativo de repente del problema, ¿no? Por ejemplo, a nivel del centro del abdomen, si encontramos que un soplo, ¿no?, podemos estar de repente ante un aneurisma de aorta. Pero obviamente el aneurisma de aorta, pues el paciente debe tener alguna otra condición. No solamente pues escuchas el soplo y ya está. Debe haber alguna otra cosa, tenemos que fijarnos en el historial clínico del paciente. Y bien, finalmente la percusión, ¿no?, en la cual pues uno puede utilizar las agujitas de reloj para empezar a hacer la evaluación. Puedes empezar a nivel de hipocondrio derecho, y como las agujitas de reloj, ir hacia la parte derecha del abdomen del paciente. Puedes colocar la mano no dominante abajo y con la mano dominante percutir sobre el dedito que puedas elegir, ¿no? En este caso han escogido el tercer dedo para poder hacer la percusión del paciente, ¿ya? Ahora, en la percusión, pues, ¿qué vamos a intentar escuchar? Vamos a ver de repente la intensidad del sonido, si está timpánico, si está mate. Normalmente las vísceras, ¿ok?, se escuchan mates, ¿ya? Y normalmente el aire, ¿ya?, el aire, el sonido, los gases, se escuchan timpánicos, más agudos estos sonidos, ¿de acuerdo? Hay algunas alteraciones de la percusión, por ejemplo, si tú tienes un timpanismo acentuado, de repente escuchas muy agudo el sonido, puedes estar de repente ante una obstrucción intestinal baja, deglución de aire, hilio paralítico. Si encuentras matidez en lo que es el hipogastrio, suele estar relacionado con la presencia del globo vesical, ¿no? El líquido también se suele sentir como si estuviera mate, ¿no?, un golpe más seco, ¿ya? A ver, sigamos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la evaluación de abdomen propiamente aquí, antes de pasar a la semiología de genitales? Hola, ¿se durmieron todos? ¿Están ahí? No, no, doctora. Era todo privado. Gracias Alexis, gracias David. Bueno, vamos a pasar a la semiología de los genitales en pediatría. Bueno, pues valorar genitales en los niños nos puede ayudar a detectar desde la primera etapa neonatal, a detectar malformaciones congénitas, ver a qué grado de edad gestacional tienes a tu paciente,
cuando es recién nacido, y en la etapa de repente puberal determinar el crecimiento o no, ¿no? Normal que le debería pasar al paciente según las escalas que vamos a ver. En cuanto a los genitales masculinos, en la etapa neonatal, en la etapa lactante, debemos examinar pues la zona del penecito de los niños, ¿ya? Y todos debemos conocer que del recién nacido vamos a encontrar la fimosis fisiológica, ¿no? ¿Qué cosa es la fimosis fisiológica? Pues es todavía el encapuchamiento o el pobre descenso del prepucio de los pequeños pacientes. Esto suele desaparecer en los primeros meses de vida. Incluso ya los cirujanos pediatras van hablando de que se puede esperar hasta los 3 años la bajada normal del prepucio, ¿ya? Hay que evitar hacer, pues, maniobras innecesarias para bajar este prepucio, ya que podemos causar, ¿no?, la parafimosis, que es la imagen que ven hacia el lado derecho, donde van a observar esta inflamación a nivel del prepucio, causando mucho dolor al paciente, problemas para orinar, ¿no? Y bueno, pues es un malestar terrible para el papá o la mamá, porque viene de hecho muy preocupado, ¿no? Hay algunas todavía prácticas que se hacen, ¿no? Las enfermeras de algún policlínico, alguna posta, que suelen indicar bajar el prepucio del paciente, no se suele hacer. Ya les digo yo que tendríamos que esperar hasta los 3 años. El primer año suele descender el 50% de pacientes y el otro 50% desciende hasta los 3 años. Es muy distinta a ver de repente la fimosis patológica, ¿no?, que es el exceso total de la piel que obstruye por completo al orificio del meato urinario, dificultando la micción. Si encontramos este problema, es decir, mi bebé no micciona, lo normal es que un recién nacido pueda demorar hasta 36 horas en orinar. Pero si llega la emergencia, un bebé que recién nació, que lleva 2 días, 3 días sin orinar, tenemos que evaluar a nivel de la zona genital y ver por qué no lo está haciendo. Y de repente estamos ante una fimosis patológica, ¿ya? Hay algunas otras variantes a nivel genital, como es la postitis, que es una inflamación a nivel del prepucio, a nivel del glande, y la balanitis, ¿no?, como ponen acá en la imagen, ¿no? Se pueden suscitar de repente por manipulación del mismo paciente, ya los niños empiezan a tocarse, a reconocerse sus genitales a partir de 1 a 3 años, y suele haber muchos niños que suelen pues manipular su zona genital y causar esta inflamación, ¿no? Bien, en cuanto al tamaño del penecito en pediatría, hablamos de micropene cuando este mide 2.5 desviaciones por debajo de la media de longitud del falo. En el recién nacido, el falo es ya promediado de 1.9 centímetros, ¿no?, que es lo que corresponde al tamaño normal. ¿Y por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a ver algunas imágenes que son importantes que sepamos reconocer si realmente es un miembro o es otro, ¿no?, por el tema de los hermafroditismos. ¿Okay? Bien, hay algunas otras alteraciones genitales que se pueden encontrar en la primera infancia, incluso hasta niños grandes, les comento, ¿no? Por eso la importancia de evaluar bien a un niño cuando nace o que acuda a sus controles rutinarios pediátricos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber estas alteraciones. Miren, por ejemplo, el orificio uretral, ¿no? Cuando este orificio no sale central, ¿no?, puede salir en cualquier parte de la imagen que he colocado acá, de esos colorcitos, ya se llama epispadia, ¿no? Es una salida normal del meato urinario. Muchas veces no se detecta inicialmente, salvo que obviamente esta pues esté de repente en una posición muy obvia, ¿no?, para ver esta salida. O si no, a nivel, digamos, distal, vamos a encontrar las hipospadias, donde vamos a observar que también puede haber una salida de este meato en la parte posterior, ¿no? Ahora, inicialmente, como les digo, es un tema de que ser minuciosos, porque ya ha pasado, como la imagen de la derecha, donde observan que el niño, de repente, que tiene 1 año, 2 años, que se para a miccionar, se da cuenta la mamá que el chorro no cae directamente, no cae recto, sino que cae en una posición rara o distinta, ¿no?, como en este caso. Esta es una detección tardía, de repente, de la ubicación de este meato urinario. ¿Por qué tardía? Porque realmente, si se pudo haber corregido en etapa más pequeñita, ¿no?, de hecho, el resultado es mucho mejor, ¿no? Por eso la importancia a la hora de examinar a un bebé cuando nace, ¿no? Todo.
Y bien, otras alteraciones que pueden encontrar a nivel urinario, pues son las uretritis, ¿no? Las uretritis, por definición, secreción por el meato urinario, causado por algún tipo de germen, ¿no? Algún gram negativo o algún anaerobio. Bien, en cuanto a la zona escrotal, existen algunas alteraciones, algunas zonas que hay que recordar. Por ejemplo, el edema escrotal, que puedan encontrar ustedes, si lo encuentran en un recién nacido, de repente que acaba de nacer, puede ser producido por un trauma obstétrico a la hora del parto. Este va a desaparecer de manera normal a los pocos días, no necesitas nada más que observar al paciente, ¿no? Es muy distinto al hidrocele, ¿no? Que, bueno, pues es la presencia del líquido a nivel de los testículos, está encapsulado, está cubierto por el escroto. Esto ya suele desaparecer hacia los 2 años de edad. Tampoco es un tema de emergencia, lo que sí, pues para la evaluación, ¿no?, de líquido, recuerden que se puede hacer por luminiscencia, pueden colocar una linterna, ¿no?, de repente debajo de la zona escrotal, encendida, y van a ver que la luz refleja, ¿no?, se ve que se enciende. Entonces sabemos de que hay líquido ahí adentro y obviamente pues no hay que asustarse, ya esto va a ir descendiendo de manera normal, no es doloroso, ya no hay que hacer ninguna manipulación, se va a resolver solito. ¿Sí? Y es muy diferente al hidrohematocele. Obviamente, físicamente se ve una zona quimótica, oscurecida, probablemente esta criatura ha sufrido algún trauma, de repente algún accidente, ¿no? Y en este caso hay presencia de sangre a nivel escrotal, ¿no? Bien, alguna otra alteración es el escroto bífido. Como ven ustedes, ¿no? Este pequeño paciente tiene una apertura, ¿ya? En cuanto a la evaluación también genital en los varoncitos, pues es importante evaluar las hernias que les he mencionado y la presencia o no de los testículos en las bolsas escrotales, ¿ya? Los testículos en las fases iniciales tienen una posición intraabdominal alta. Entre el 5º y 6º mes de gestación van a descender, ¿ya?, abriéndose paso por el conducto inguinal hasta llegar al escroto. Normalmente, ¿ya?, deberían estar cuando nacen, ¿ya? Pero si no han descendido, no los encontramos, o de repente está en ascensor, es decir, retráctil, ya hay que irlo observando, ¿ya? Los cirujanos pediatras normalmente esperan este descenso hasta los 12 y 18 meses, ¿vale? Pero si ustedes a la hora de examinar estos pequeños testículos no encontramos nada, ni siquiera en cavidad inguinal, sí, pues sería importante que de hecho pediatría lo vea, que se le vaya pidiendo de repente alguna ecografía abdominal para ver si tienen o no tienen los testículos a nivel abdominal aún, ¿no? Puede ser que sean atróficos, no se sabe, ¿no? Entonces hay que mirarlo. El no descenso de los testículos, como ven en la primera imagen, se llama criptorquidia, ¿ya? En la imagen del medio, el testículo en ascensor. Aquí tenemos un testículo, el del lado izquierdo. El lado derecho probablemente está pues a nivel inguinal, se nota una protuberancia, como pueden observar. Y en la imagen de la derecha pues está incluso remarcado, ¿no? El testículo no ha descendido todavía. Entonces cuando no desciende, pero está ahí presente y de repente a la hora de protuirlo nosotros baja, se le llama testículo en ascensor. Bien, hay alguna otra alteración como la agenesia testicular, vean que no hay testículos, no se ve en canal umbilical, no, probablemente esté a nivel abdominal. Y otra alteración a nivel escrotal es la torsión del cordón espermático, que pues puede causar pues esta coloración violácea, rojiza, y el paciente probablemente esté con un gran dolor, ¿no?, por esta torsión, y es un motivo de emergencia. Las características sexuales primarias y secundarias es lo que les mencioné, ¿no? El evaluar los genitales nos va a decir el grado de madurez del paciente. A nivel puberal, ¿no?, se utiliza la escala de Turner, ¿no?, en la cual vamos a ver, 1 es una escala poco madurativa, ¿no? No hay desarrollo sexual aún, y la 5ª, pues obviamente, pues es una maduración completa del paciente. Esto hay que observarlo según el grupo etario del paciente, puesto que de repente sería anormal encontrar a un niño de 15 años que ya debería estar empezando su fase madurativa 4 o 5 y, por ejemplo, la encontremos en grado 1, escala de Turner, por ejemplo, ¿no? Esto sería un motivo de interconsultar a pediatría o endocrinopediatría, probablemente, ¿no? Bien.
Vamos a pasar al examen físico en la niñita, ¿ya? En las mujercitas, pues sí, cuando son más pequeñinas es mucho más sencillo, pero cuando ya la niña va creciendo, va teniendo un poquito más de pudor. Por lo tanto, la mayoría de veces se va a hacer la evaluación, pues, en el regazo de la madre, posición rodilla tórax sentada, y en posición de litotomía, si estuviera con más confianza en el paciente, ¿no? Para poder realizar esta evaluación genital. Vean ustedes en la parte inferior, con el guante, donde el examinador con el dedo pulgar apertura el labio mayor del lado derecho y con el dedo índice el labio izquierdo, el labio mayor izquierdo. Ustedes van a posicionar sus manos de esta manera y van a intentar elevar hacia arriba a nivel cefálico para poder tener acceso y mirar toda la zona vaginal de la pequeña paciente. Bien, en cuanto a los genitales femeninos, existen algunas características normales, como la leucorrea fisiológica, que se puede encontrar en el recién nacido. Puede estar presente en la primera hasta, de repente, primera semana, ya puede ser algo normal. La mamá te puede consultar que está secretando esta secreción lechosa, pero es parte hormonal, no hay que asustarse ni estar sola, ¿vale? La pseudomenstruación, que también suele ser un motivo de consulta en emergencia en las primeras horas y los primeros días de vida, donde la niña pues puede echar como una pseudo regla, ¿no? Esto también es por una deprivación de estrógeno, puede eliminar de manera natural, hay que examinar de todas maneras, ¿ya? Y pues obviamente también tenemos que ver los labios mayores de las pequeñas pacientes. En este caso, ¿no? He puesto algunas imágenes, porque así como en el tema de los testículos, ¿no? De los varoncitos, que puede haber un edema escrotal, en las mujercitas también puede haber un edema de los labios mayores por un tema de trauma obstétrico a la hora del canal del parto. Puede pues, presentarse estas situaciones que pueden descender en las primeras 48 horas del nacimiento, ¿ya? Bien, hay algunas alteraciones de los genitales femeninos, que son las sinequias, es la fusión de labios mayores y menores, pueden ser por causas congénitas o adquiridas, ¿vale? Algunas veces no, pues está totalmente sellado los labios mayores y menores, y claro, al inicio de repente no nos damos cuenta, ¿no? Pero quizás con el tiempo, una niña que debe menstruar entre 9 y 14 años, a los 15 años nunca menstruó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasó? De repente le hace por ahí una evaluación el ginecólogo y se da cuenta de que no hay orificio de salida, ¿no? Para que pueda eliminar la menstruación, y capaz la niña viene con dolor abdominal intenso, ¿no? Y de repente manifestando dolores como si fuera una menstruación, ¿no? Y no nos dimos cuenta. Por eso la importancia de hacer esta evaluación cuando tengamos tiempo en la consulta, ¿ok? Bien, el himen imperforado, que también suele ser alguna alteración que se puede producir al nacimiento. El himen cubre totalmente la vagina de la niña. Puede haber el himen imperforado, la perforación totalmente, ¿ya? Y hay otras alteraciones como el hidrocolpos, que es la acumulación excesiva de secreción de la vagina, generalmente pues con el himen imperforado. Y el hematocolpos, que es la colección de sangre menstrual retenido en el interior de la vagina. Hay algunas otras situaciones que hay que tener en cuenta, como los traumatismos genitales. Las niñas, pues, ya cuando están muy grandecitas, pueden hacer, pues, juegos, no miden, ¿no? Las posibles lesiones que puedan haber. Por ejemplo, que hay lesiones en los labios mayores de la niña, o de repente la incorporación de cuerpos extraños, objetos que se suelen colocar las niñas a veces a nivel genital, por ejemplo, papel higiénico, arena, maíz. Entonces suele ser a veces una de las causas de la consulta es que la niña está eliminando mucha secreción, por ejemplo, genital. Y nada, señora, de repente es por parásito, es porque no le lava bien y no lo examinamos. Y no nos damos cuenta que de repente la niña se ha incrustado cuerpo extraño. Y finalmente las vulvovaginitis, que es una inflamación o una infección a nivel de la vaginita, producida normalmente por los oxiuros, ¿no? Los parásitos que suelen ingresar del anito hacia la zona genital. ¿Ya? El clítoris, existen diversos tipos de clítoris, esto parece medicina legal ya, ¿no? Y llamamos clitoromegalia al aumento del tamaño del clítoris. Este puede ser dado por una hiperplasia suprarrenal congénita. También encontramos la hipoplasia o agenesia de clítoris por una alteración hormonal probablemente. Clítoris bífido y uretra amplia, ¿no? Por ejemplo, o doble clítoris, ¿no? Se han encontrado ciertos casos, ¿no? Y aquí va el punto que les decía, los genitales ambiguos. Esto es un motivo de emergencia desde que nacen los pacientes. Cuando uno recibe como pediatra a un paciente así,
tenemos que actuar inmediatamente. Tenemos hacia el lado izquierdo un escroto grande, pequeño, perdón, o unos labios mayores grandes. ¿El clítoris pequeño o es un micropene? Entonces, estamos ante esta situación, ¿no? Y en la imagen de la derecha también vemos, ¿qué es eso? ¿Un niño o una niña? ¿Tienes un pene? ¿Tienes un escroto pequeño o tienes unos labios mayores grandes y un clítoris grande? Entonces yo los pongo aquí para pensar un poco, porque sí me ha llegado en algún caso 2 veces en mi vida este tema, y esto es todo, pues es un movimiento para intentar buscar el género, ¿no?, del paciente. Se hacen pruebas para poder detectar, por ejemplo, si tenemos dudas, una ecografía abdominal, a ver, de repente tiene ovarios, o tiene los testículos ahí adentro, ¿no? Entonces, y de hecho se activan de repente otros estudios a nivel endocrino, ¿no? Y es importante que lo sepan. Igual en las mujercitas se utiliza la escala de Turner, de la misma manera que en los niños, para ver la madurez sexual, ¿ya? En el examen proctológico, a nivel, ¿no?, del tracto rectal, se hace con el dedo índice para los niños más grandes y el meñique para los niños lactantes. Posición que puedes adoptar es la posición plegaria o mametana o de pie, con el tronco flexionado, apoyándose en la camilla con los codos, ¿de acuerdo? No siempre se hace el tacto rectal, muchas veces se difiere. ¿Cuándo debemos realizar el tacto rectal? Para realizar de repente por algún problema de hemorroides, quieres inspeccionar la zona rectal porque hay una fisura, hay tumoraciones, porque quieres descubrir la mucosa rectal, hay que localizar masas o inflamaciones, de repente porque queremos ver el grado de represión de la ampolla rectal, ver si hay heces, ¿no?, el tono del esfínter rectal, ¿ya? Entonces, no siempre, hay unas indicaciones que son las que he mencionado, ¿ya? Y en cuanto a finalmente la semiología del recto y del ano, vamos a ver que también es importante en la etapa neonatal que detectemos las malformaciones anorrectales. Un niño que nace sin ano, obviamente es una emergencia, ¿no? Y por lo tanto se debe tratar lo más pronto posible. Y también existen las fístulas anorrectales, que si bien es cierto, no hay ano, pero puede haber una salida, ¿no?, de repente de la excreción de las heces, pero uno tiene que revisar bien, porque miren ustedes en la imagen de la derecha, ese paciente no tiene ano, pero sí tiene una fístula por donde está excretando las deposiciones. Entonces, ¿qué pasa, no? Se va a casa el paciente, no lo examinas y al cabo del tiempo, en las horas o días, puede venir con una obstrucción intestinal porque no es suficiente la salida del meconio que debería salir a nivel de estas fístulas, ¿no? Y también es un motivo de emergencia. Algunas alteraciones a nivel sacras, a nivel del teratoma sacrococcigio, que es un tumor germinal extragonadal muy frecuente en la infancia y suele detectarse en la etapa neonatal, ¿no?, por una aparente masa tumoral que lo acompaña. El mielomeningocele es un defecto del nacimiento en el cual la columna vertebral y el conducto raquídeo no cierran antes del nacimiento, y esto es una afectación de tipo espina bífida. Y finalmente el quiste pilonidal, que es un proceso inflamatorio que ocurre a nivel sacrococcigio con presencia interglútea de unas depresiones ya puntiformes en las que pueden emerger algunos pelos. Muy bien. Terminamos, chicos. ¿No se durmieron? ¿Siguen despiertos?